compu. Ok, bueno, pues bienvenidos a esta última sesión del año del Seminario Permanente de Teoría de Continuos e Hiperespacios. En esta ocasión, el profesor Félix Capulín Pérez nos hablará de selecciones en continuos. Adelante, Félix. Gracias David. Pues, gracias por invitarme otra vez a este. Y les voy a hablar un poquito de lo que se llaman selecciones en continuos. Y esencialmente, aquí así como intuitivamente, antes de comenzar a dar definiciones y todo ese preámbulo, aquí una selección es como auxiliarnos un poquito de la axioma de elección. Es decir, si ustedes se toman ahí ciertas familias de conjuntos y no vacíos, entonces una selección, intuitivamente una selección para esa familia de conjuntos es agarrar un elemento de cada conjunto y, y poder construir un conjunto nuevo. Aquí vamos a utilizar un poquito esa idea, pero la selección que vamos a ir haciendo en cierta familia de conjuntos pues va a estar determinada por medio de una función. Y no solamente de una función así, sino una función continua. Entonces es como la parte interesante que hace este tema. Entonces, déjenme seguir con la presentación. Entonces, este tema de selecciones se ha estudiado más o menos por ahí como de los 70s. Uno de los que principalmente comenzó a estudiar este tipo de cosas fue Sam Nadler, después Mascoviak y después otras más personas. Entonces, el propósito de esta plática es dar así como un panorama general de este tema y como qué tipo de propiedades están relacionadas a que algo sea selectible o que tener una selección. Entonces voy a comenzar con algunas definiciones que vamos a estar utilizando. Entonces, pues como tal, vamos a trabajar en continuos y vamos a entenderlo como un espacio métrico, compacto, conexo y no vacío. Vamos a estar trabajando con subconjuntos de un continuo que a la vez van a ser continuos como subespacios y a esas cosas les vamos a llamar subcontinuos. Algunos de los hiperespacios interesar con esas familias en donde nos va a interesar obtener puntos, ¿no? de esos conjuntos y al final tratar de determinar una función continua mediante esta selección de puntos, pues van a ser estos hiperespacios que son 2 a la x, p de x, fn de x, cn de x, en donde 2 a la x es lo que llamamos el hiperespacio de subconjuntos cerrados, c de x es el hiperespacio de subcontinuos, los fn de x son los llamados, se me fue el nombre, espacios simétricos, en espacios simétricos, y no sé qué nombre se les da a los n de x, pero bueno, estos son los que tienen a lo más n componentes. Todos estos conjuntos, cuando se les dota de una métrica, que es la llamada métrica de Hausdorff, también resultan ser métricos, obviamente, continuos, y el espacio con el que comenzamos es un continuo. Entonces, nada más como para los que no saben mucho de este tipo de hiperespacios, déjenme darles como algunos ejemplos rápidos. Pues, por ejemplo, se sabe que cualquier cosa que ahorita signifique localmente conexo, se sabe que, por ejemplo, 2 a la x es un cubo de Hilbert. Entonces, esos son subcontinuos como muy
como hiperespacios muy grandes, ¿no? Cuando continuos localmente con él. Entonces se sabe, por ejemplo, que si el espacio X es el intervalo 0,1, pues eso es como homeomorfo a una dos celda, ¿no? Específicamente se puede dar un homeomorfismo a un triangulito así como el que estoy dibujando. También se puede ver que el C de no, aquí cometí un error, perdón. Estoy pensando, me fui como muy rápido. Estoy pensando que, no se deja esto. Estoy pensando que, aquí cometí un error. No es que el espacio sea un homeomorfo a un triangulito, más bien el hiperespacio de subcontinuos del 0,1 es homeomorfo a un triangulito. Y el hiperespacio de una curva cerrada simple o de una circunferencia, también se puede ver que es homeomorfo a un triangulito. Claro que no lo dibujamos aquí cuando lo ponemos, pero bueno, topológicamente es equivalente también a un triángulo. Por ejemplo, cuando trabajamos con el segundo producto simétrico de una circunferencia, pues se puede probar que eso es una banda de medio. Se puede probar, por ejemplo, también que el C2 del intervalo 0,1 pues es homeomorfo a una 4 celda. Y bueno, se pueden dar algunos otros ejemplos más, ¿no? Entonces, más trabajando. ¿Qué otra cosa necesitamos? Híjole. ¿Sí me escuchan? Ya se me trabó mi máquina. Sí, sí te escuchamos, o sí te escucho. Perdone, es que Em, venían a buscar. Entonces, pues más o menos con este tipo de bichos, cuando se dejan, se puede dar un modelo geométrico de este tipo de cosas. Entonces, déjenme comenzar con, ¿cómo se llama? Con la definición que nos atañe en esta parte. Entonces, una vez que nosotros damos un hiperespacio, que en este caso le vamos a llamar L de X, una selección para un hiperespacio, pues lo que decía yo, va a ser una función continua que va del hiperespacio a X, de tal manera que una vez que se toma un elemento la tomamos dentro del mismo conjunto. Y eso para cada elemento del hiperespacio. Una observación rápida es que si tenemos dos hiperespacios, uno metido en el otro, y si el más grande tiene una selección, o es selectible en este sentido, entonces y de hecho, la selección para este hiperespacio más pequeño, pues resulta ser una restricción del hiperespacio más grande a este. ¿Vale? Entonces son de las cosas que se utilizan como para el desarrollo de esta teoría. Entonces se sabe también que si tomamos el intervalo 0,1, entonces una selección para el hiperespacio por ejemplo, con esta función. Considera uno el intervalo 0,1, se fija uno en un conjunto cerrado de él,
y una vez que uno se fija en ese conjunto cerrado, se toma el elemento mínimo y bajo esa asignación, el elemento mínimo pertenece obviamente. Entonces, bajo esa asignación, resulta que se tiene una selección para dos. No voy a probar pues, la continuidad de eso, pero intuitivamente es más o menos clara esta definición, esta función, y resulta ser continuo. También uno de los resultados importantes es que si X es un continuo y Félix, si, Félix, ¿sí? ¿estás dibujando o escribiendo? Es que yo Sí, me quedé en la pantalla 5, en la diapositiva 5, pero en blanco. No sé si los demás estén no igual sé que yo. si, a ver, ustedes díganme. También se quedó en la 5. ¿Sí? ¿En blanco? Sí, En la 5 está la observación La definición de de selección. selección. Ujú. nada más eso. Es que se supone que ya ahí dibujé un poquito No, no hay nada. y también puse una observación, la observación de que tenemos dos hiperespacios, uno metido en el otro, entonces tiene una selección, el otro también tiene una selección. No, no, no se ve. Entonces, a ver, déjenme dejar de compartir y voy a volver a compartir, ¿sí? Para, para checar otra vez esta parte. A ver, ustedes me dicen. ¿Sí? Ya se ve la observación y Y el ejemplo, los rayones, sí. ¿sí? Ok. Entonces les decía que al final, mediante esa asignación de tener un cerrado y fijarse en el mínimo, entonces eso me da una selección para dos a la I. Y algo que es importante en esta parte es que si X es un continuo, entonces los enésimos productos simétricos y los ENs, con n mayor o igual que 2. Entonces se puede probar que estos admiten selecciones si solo si X es un homórfico al intervalo cerrado 0, 1. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que al final, para este tipo de hiperespacios, pues como que el tema está pues, realmente cerrado, ¿no? O sea, no tiene, porque el único que hace la gracia de las elecciones, pues es el intervalo cerrado 0, 1. Y la forma en la que se prueba, bueno, entonces, como esta parte no es interesante, entonces la parte interesante es estudiar el hiperespacio de X. Entonces aquí todavía se puede decir mucho para este tipo de hiperespacios. Y entonces, como se cierra en los otros hiperespacios el estudio, entonces ahora regularmente decimos que un continuo es selectible si existe una selección para CDX. Entonces, cada que yo esté hablando ya de continuos selectibles, si no digo lo contrario, pues siempre se va a estar hablando de cuándo existen o no selecciones para el hiperespacio CDX. Y bueno, una clasificación total de ellos. Voy a presentar en qué casos sí hay y en qué casos todavía se están encontrando condiciones necesarias o suficientes para que un continuo o para que un continuo sea selectible, ¿no? En el sentido de que haya selecciones para CDX. Entonces, algunas de las definiciones que voy a estar utilizando en el transcurso de la plática, sino que es localmente conexo. Una parte importante de los continuos de plano es que son continuos que son arcoconexos.
Voy a decir que un continuo es unicoherente si siempre que yo tenga dos subcontinuos cuya unión sea todo el espacio, entonces voy a tener que la intersección es conexa. Y un continuo es hereditariamente unicoherente si cualquier... Entonces, con estas definiciones, pues puedo determinar la definición de dendroide. Entonces, un dendroide va a ser un continuo que es arcoconexo y hereditariamente unicoherente. Aquí la parte de hereditariamente unicoherente, intuitivamente, estamos diciendo que no tiene hoyos, que no tiene, en cierta forma, más bien, que no tiene curvas cerradas, en donde una curva cerrada es circunferencia, una circunferencia unitaria. Voy a estar trabajando con dendritas, entonces una dendrita va a ser un dendroide que es localmente conexo. Ok, entonces déjenme platicarles un poquito de por qué no es eh, eh, ya tan importante el estudio para la selección NDX y CNDX. Y entonces, para probar ese teorema, basta comprobar que ese resultado se tiene para el F2 de X. Es decir, si yo pruebo que hay una selección para el F2 de X, entonces voy a tener que X es homomorfo al intervalo. Teorema de arriba. ¿Por qué? Porque resulta que el F2 de X es un subespacio de 2 a la X del Fn de X y del Cn de X. Entonces, por la observación que yo había hecho anteriormente, si existe una selección para 2 a la X, por ejemplo, entonces debe de haber una selección para el F2 de X. Y el haber una selección para el F2 de X, pues no implica que ya el X es homomorfo al intervalo 0,1. Es suficiente con comprobar que si existen selecciones para el F2, entonces el espacio tiene que ser forzosamente el intervalo 0,1. Entonces déjenme darle nada más como un bosquejo rápido de cómo es la prueba, de los puntos así claves de la prueba. Y entonces, para comenzar, pues, en el conjunto X, y entonces, como estamos trabajando en el F2, pues estamos trabajando con parejas de puntos, con conjuntos de a lo más 2 puntos. Y entonces, para dados 2 puntos P y Q en X, pues voy a definir un orden con ese orden medio raro que estoy, con ese símbolo medio raro que estoy marcando. Y voy a decir que P es menor que Q si la selección de ese conjunto formado por 2 puntos, con ese orden que tengo P, Q, es igual al conjunto P. Y entonces, para poder determinar una función, ¿no? Un homeomorfismo al intervalo 0,1, pues se demuestra primero, bueno, se definen primero que son como especies como de rayos. Se podría entender más o menos como si fueran 2 rayos con ese orden que tengo, y entonces esa flechita que apunta hacia la izquierda, P, pues va a ser el conjunto de puntos en X en donde Q es menor que P, y esos corchetes P, la flecha que apunta hacia la derecha, pues va a ser el conjunto de puntos. Entonces se definen esos conjuntos. Entonces, una vez que se definen esos conjuntos, se prueba que esos conjuntos son cerrados, su unión es X y su intersección es P. Esa es como la primera propiedad. La segunda propiedad es que no solamente son cerrados, sino resultan ser subcontinuos de X. Con respecto de ese orden. Y después
finalmente se prueba que si nosotros podemos definir una función de Whitney de c de x al 0,1, se puede definir una función de x al intervalo 0,1 por medio de la regla, esta regla que marco. Va a ser la medida de ese intervalo raro que definí anteriormente. Entonces, bajo esa asignación se puede probar que la función es continua e inyectiva. Y ya con eso es suficiente, porque si yo pruebo que la función es continua e inyectiva, pues resulta ser que pues, es continua, ¿cómo se llama? Es suprayectiva en su imagen, y como es un Hausdorff, entonces la imagen es un subcontinuo no degenerado del 0,1, y sabemos que los conexos en R pues son intervalos. En este caso, como la imagen es un subconjunto del 0,1, pues entonces la imagen de f de x, la imagen de x bajo f, pues va a resultar ser un intervalo cerrado dentro del 0,1. Entonces, al final, pues es homeomorfo al 0,1, y como tal, pues ya tenemos el resultado con todos, probando todos esos pasos. Entonces, con eso se concluye que si hay una selección, entonces de lo que se trata es que el espacio X tiene que ser esencialmente un intervalo. Y entonces con eso se concluye el estudio de selecciones para los Cn de X y Fn de X cuando n es mayor o igual que 2. Y entonces, pues de aquí en adelante voy a estar trabajando con el hiperespacio C de X, y voy a estar viendo propiedades en este. Entonces, alguna de las definiciones de los resultados que se van a desprender rápido de esto es que si yo tengo una selección para C de X y es un subcontinuo de C de X, entonces la restricción de S al hiperespacio de subcontinuos de Y, pues también resulta ser una selección. Entonces es un resultado que es muy sencillo, pero que es muy importante en el desarrollo de. Y otro resultado importante es que si hay una selección para C de X, entonces X es conexo por trayectorias. Esto porque se sabe que C de X es conexo por trayectorias, se sabe que por ser una selección es una función continua, y lo conexo por trayectorias se preserva bajo funciones continuas. Entonces el espacio X bajo esta asignación resulta ser conexo por trayectorias. Entonces, en este sentido, como la selectividad es una propiedad hereditaria, entonces cada subcontinuo también resulta ser, cada subcontinuo de X también resulta ser hereditariamente arcoconexo, utilizando todos los resultados que acabo de presentar. ¿Ok? Entonces, la primera condición importante, un continuo, C de X acepta una selección, entonces el continuo tiene que ser hereditariamente arcoconexo. Entonces eso es importante. Otro resultado importante es que si S denota una circunferencia, entonces no existen selecciones para una circunferencia, y la de la demostración es como sigue. Pues si suponemos que sí hay una selección, pues se sabe, por ejemplo, que el hiperespacio de subcontinuos de la circunferencia es homeomorfo a un disco, y que la frontera de dicho disco es el conjunto de unipuntuales, es el F1 de la circunferencia. Y además,
cuando le aplicamos a los puntos la selección, pues, o como solamente es un conjunto de un solo punto, entonces la selección es exactamente, la selección del conjunto de un solo punto, pues es el punto que conforma ese conjunto. Entonces, bajo estas observaciones, podemos definir al final, podemos definir, ya no lo voy a explicar bien, pero al final podemos definir un del hiperespacio de subcontinuos de la circunferencia al hiperespacio de subcontinuos de la circunferencia, en donde esta va a resultar ser una retracción. Y va a ser una retracción a la frontera. Y entonces se sabe que un disco no acepta a su frontera. Entonces, el suponer que tengo yo una selección en el hiperespacio de subcontinuos, pues me llevaría a una contradicción, es decir, me llevaría a que existe una retracción del disco en su frontera, y eso no es posible. ¿Vale? Entonces, más o menos esta es la idea de que una circunferencia no admite selecciones. Y con esto pues, se puede probar que tiene selecciones, entonces no puede tener curvas cerradas simples. Entonces, repito, donde una curva cerrada simple es algo homeomorfo a una circunferencia. Entonces, ya con estos resultados, se puede probar que todo aquel continuo que sea selectible tiene que ser forzosamente un dendroide. Y es decir, que sea arco conexo, o hereditariamente arco conexo, que es la propiedad que ya habíamos visto. Y la otra parte, para que sea un dendroide, pues tiene que ver con la parte de que ser hereditariamente unicoherente. Y esencialmente la parte de ser hereditariamente unicoherente, pues tiene que ver con que no puede contener curvas cerradas simples. De hecho, el suponer que puede ser unicoherente o que pueda construir una curva cerrada simple. Y si tengo una curva cerrada simple, y si estoy diciendo que tengo una selección, entonces esa curva cerrada simple sería un subcontinuo de X, que entonces debería de admitir una selección, y entonces ya vimos que por los resultados anteriores no podemos tener, una circunferencia no puede tener selecciones. Entonces es también más o menos la idea para probar que X es un dendroide. Y un resultado importante también, que ya empieza como a clasificar también ya los espacios selectibles, es que si el continuo es un continuo de Peano, entonces el C de X admite una selección si solo si X es una dendrita. Entonces aquí digamos que para las dendritas ya tenemos ahí como una clasificación para más bien para los continuos de Peano, ¿no? Ya tenemos una clasificación para aquellos que admiten una selección, y estos tiene que ser simplemente una dendrita. Aquí no puse otro resultado, se me pasó, pero por ejemplo hay un resultado que dice que si X es un dendroide suave, cualquier cosa alta que signifique dendroide suave, entonces ese dendroide admite algo que se llama selecciones rígidas. Y viceversa, si el continuo admite selecciones rígidas, entonces se trata de un dendroide que es suave. Entonces también ahí tendríamos una clasificación de continuos que son selectibles. Pero bueno, no todos los dendroides son suaves, entonces el problema ahora se restringe a hacer el análisis a dendroides que no son suaves, ¿no? Entonces, de aquí en adelante, pues voy a estar dando propiedades de dendroides que no necesariamente son suaves. Entonces, para ello voy a necesitar una siguiente propiedad.
que le voy a llamar la propiedad de intersección doblada, esta definida por Mashkowiak, si no estoy mal, por ahí de los años 70. Y bueno, para ello necesito primero definir lo que es un conjunto de doblez de un continuo. Entonces, no voy a leer la definición, pero en esencia, un conjunto de doblez es algo así como pensar en un continuo, A. Pienso en un subcontinuo, en un conjunto cerrado, lo voy a poner así como conexo, un conjunto D. Y ese conjunto resulta ser un conjunto de doblez. Tengo cosas como así, ¿no? Tengo como subcontinuos que se intersectan. A uno le llamo AN, al otro le llamo AN'. Aquí tengo su intersección. La intersección de ellos es no vacía. Y resulta que cada uno de ellos converge, cada uno de esos elementos de la asociación que voy a definir como AN y AN', convergen a A, y resulta que la intersección debe de converger a B. Entonces, cuando tengo ese tipo como, tal así como se ve ahí, como ese tipo de dobleces, entonces al conjunto B es al que voy a llamar un conjunto de dobleces. Entonces, algo así un poco más de lo que nosotros manejamos, un conjunto mucho más sencillo es, por ejemplo, pensar en este abanico, en el abanico armónico. Mi conjunto A es la barra límite, y por pares tengo a los arcos, les llamo AN'. La intersección va a ser el punto que le llamo el vértice del abanico. Y esa va a ser la intersección de los ANs, esos arcos AN y AN', y a la vez ese también es un subconjunto de esta barra límite. Entonces, ahí también tenemos esos dobleces que me marca la definición, y como tal, este punto que tengo aquí, que estoy marcando como B, pues va a resultar ser un conjunto de doblez del continuo. Entonces, más o menos así es como se imagina uno de los conjuntos de doblez. Y con ello puedo definir algo que le vamos a llamar la propiedad de intersección doblada. Entonces, un continuo va a tener la propiedad de intersección doblada. Si cada que yo me tome un subcontinuo de él, y me fijo en la intersección de todos sus conjuntos de doblez, su intersección debe de ser no vacía. Entonces, por ejemplo, a veces es más fácil como visualizar cuando algo no tiene, la propiedad de intersección doblada que cuando la tiene. Por ejemplo, si yo puedo dibujar algo así, ¿no? Lo que nosotros llamamos como una escoba doble. Y ahora dibujo una cosa así. Entonces, si la barra que está en medio, que esa le llamo, por ejemplo, A, si esa barrita le llamo A y me fijo en esos puntos de donde salen esos arquitos, por ejemplo, que está marcado con rojo, y este otro punto que está marcado con morado, entonces esos puntos, si yo me formo conjuntos individuales o conjuntos unipuntuales, uno con el rojo y uno con el morado, entonces aplicándole como la misma idea que hicimos hace un rato, el punto rojo es un conjunto de doblez del conjunto A, y el punto morado también es un conjunto de doblez del conjunto A. Y como esos conjuntos, como conjuntos de unipuntuales, son conjuntos ajenos, entonces resulta que la intersección, si hubiera más conjuntos de doblez de A, la intersección pues ya de por sí tendría que ser vacía, porque al menos esos dos no se interpretan. Entonces, ese espacio en particular no tiene la propiedad de intersección doblada, porque para ese conjunto A y para esos puntos específicos tenemos que su intersección es vacía. Entonces, digamos que por el siguiente teorema que voy a platicarles,
para que algo sea selectible, pues no vamos a querer cosas como de ese estilo. Porque resulta que cuando un dendroide es selectible, es decir, que CDX admite una selección, y si tenemos un continuo y ese continuo tiene un conjunto de dobles, entonces la selección tiene que estar en el conjunto de dobles. Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo muy particular que estoy poniendo ahí, si ese fuera selectible, entonces la selección que le correspondería al conjunto A, pues por un lado tendría que ser como el conjunto formado por el punto rojo es un conjunto de dobles de A. Entonces, la selección debe de ser forzosamente el punto rojo. Pero como también el punto morado es un conjunto de dobles del conjunto A, entonces también su selección debería de ser el punto morado. Pero si eso pasara, pues entonces ya ese no tendría que ser una función, ¿no? Porque a un conjunto, a un elemento de CDX le estoy asignando dos valores. Entonces eso me contradice el hecho de tener una función continua. De hecho, me contradice el hecho de tener una función de CDX al X. Entonces, continuos como el que acabo de presentar, entonces no son candidatos para ser selectivos. Más o menos esa es como la idea de este teorema. Y entonces, con el teorema anterior, si un dendroide resulta ser selectible, entonces debe de tener la propiedad de intersección doblada. Entonces, no tiene que ser como este espacio, ¿no? No tiene que tener como dobleces que van de a un lado y dobleces que van del otro lado. ¿Vale? Entonces, esta es como de las primeras propiedades importantes que tienen que ver con dendroides selectibles. ¿Qué más? Ok, entonces ahí pongo que un dendroide que no es selectible, ya lo dibujé anteriormente. Entonces, uno puede preguntarse si el tener la propiedad de intersección doblada ya me da una clasificación de dendroides selectibles. Pues resulta que no. Resulta que no, que se puede probar que hay un dendroide que tiene la propiedad de intersección doblada, pero que no es selectible. Entonces eso quiere decir que el inverso de este teorema no es cierto. Eso quiere decir que la propiedad de intersección doblada no me clasifica a los dendroides selectibles. Y este ejemplo lo probó también Max Orbit en uno de los artículos en donde define la propiedad de intersección doblada. Y esencialmente el ejemplo es más o menos así. Piensan ustedes en un triodo y híjole, no lo está dibujando, no sé si lo vean. Solo, ya está el trío Ok. completo. Y entonces, a ese triodo le hacemos converger como arquitos como de esta forma. Híjole, anda lenta la red. Entonces le hacemos converger arcos como así, en ese sentido, y le hacemos converger arcos en el otro sentido también. Nos podemos ir hasta alternando. Entonces, una cosa sí, él probó que tiene la propiedad de intersección doblada y probó que no hay una selección para este espacio. Entonces, pues todavía él dejaba trabajo para investigar, ¿no? Este espacio que estoy manejando aquí es un dendroide. Y entonces con esto, él, que sí, me parece que él en el mismo artículo preguntó que si había
un abanico con la propiedad de intersección doblada que no fuera selectible, es decir, seguir pensando en el regreso de este teorema, pero ahora en abanicos, en donde un abanico, no lo dije anteriormente, pero es un dendroide que solamente tiene un punto de ramificación. Aquí aquí un punto de ramificación es como el que estoy marcando, o los que estoy marcando, son puntos en donde le convergen más de dos arquitos. Y entonces, un abanico, pues es un dendroide en donde solamente tiene un punto en donde le convergen cosas. Entonces, pues uno puede hacerse bien esa pregunta, ¿no? Que sin abanicos, la propiedad de intersección doblada implica ser selectible, esa es otra forma de ver la pregunta. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, déjenme mostrarles un ejemplo que hicimos en algún momento con Leonardo Juárez Villa, en donde él mostró un ejemplo de un abanico con la propiedad de intersección doblada, pero que tampoco es selectivo. Entonces, con ello pues, se seguía viendo que la propiedad de intersección doblada no es suficiente como para determinar la selectividad de al menos de dendroides muy particulares. Y el ejemplo está bonito y es muy parecido al de Mascovia en cierto sentido. Entonces, déjenme más o menos platicárselo. Entonces, aquí es considerar también un triodo. Y este se puede dibujar en R3. Este no es plano. Y entonces, esto que estoy dibujando es es una F omega. Eso ya está en R3. Y una vez que le dibujamos ese F omega, le hago converger arcos de la siguiente manera. Entonces me voy acercando cada vez más a me voy acercando cada vez más al F omega. Y después voy caminando como hacia el piso y voy tratando de converger al triodo en este sentido. Y después me sigo como por el piso y converjo en este sentido. ¿Vale? Entonces, si yo manejo una sucesión de arcos convergiendo a eso, al verde y al rojo, entonces se puede probar que ese abanico tiene la propiedad de intersección doblada, y más o menos utilizando las mismas ideas que Mascovia hace en su ejemplo, se puede probar que ese no es selectible. Entonces, pues sigue abierta la pregunta, ¿no? Pero como ese abanico no es plano, entonces nosotros en el artículo en donde publicamos esto, pues preguntamos si había un abanico plano con la propiedad de intersección doblada que no fuese selectible. Entonces, en alguna ida ahí a algún congreso, platiqué este problema y trabajando, déjenme ver, que ya y trabajando por ahí con algunas personas, con Alejandro Llanes y Verónica Martínez de la Vega. Entonces, se logró construir un continuo plano con la propiedad de intersección doblada y que tampoco es selectible. Este continuo es más o menos así. Voy a borrar y el continuo es más o menos así. Ahora considero una recta aquí, considero un punto que va a ser 5 que voy a considerar, y voy a construirle F omegas en este sentido, y voy a construir otro F omega, pero ahora en la otra dirección. Entonces más o menos está así.
Y después le hacemos converger arcos de esta manera. Sí. Voy a ir como enredando ¿no? Entonces, si yo considero una sucesión de arcos, así como ese morado que le va convergiendo a lo rojo, resulta que ese continuo, ese abanico, se puede construir plano, que va a tener la propiedad de intersección doblada, pero que no va a ser selectible. Entonces, este no se ha publicado, este está por ahí pendiente todavía. Pero con pues todavía está peor, ¿no? El asunto, porque todavía me está diciendo que seguimos con el rollo que la propiedad de intersección doblada no es una propiedad importante, pero no me sigue clasificando a los dendroides selectivos. Entonces, pues hay que ver propiedades adicionales para determinar la selectividad de un continuo, ¿no? Otra propiedad importante es de algo que se llama que un continuo sea uniformemente arcoconexo. No voy a leer también la prueba, pero esencialmente lo que me está diciendo la prueba, no voy a leer la definición, pero esencialmente lo que me está diciendo la definición es que el continuo no puede tener como voy a abusar del lenguaje, no puede tener como arcos muy largos. Entonces, algo que sí puede ser uniformemente arcoconexo pues, es pensar como en un continuo así. Entonces, cualquier arco que ustedes den de un punto a otro, cualquier arco que los una, pues resulta que no son como muy largos, ¿no? En el sentido de la definición. En el sentido de la definición, no son como muy largos. Pero si yo tengo como algo así, ahora piensen como un abanico armónico, y en ese abanico armónico le voy aumentando como cosas así. Hagan de cuenta que tengo una cosa así, y a ese le añado, por ejemplo, en la siguiente patita, le añado una cosa así, que se va enredando como cada vez más. Sigue lenta red. Bueno, el rollo es como ir considerando arcos como cada vez más. Aquí los voy a encimar para que tendré que dibujarlos como en R3. Pero el rollo es que no tengamos arcos como muy largos. Si ya tenemos arcos como muy largos, como los que estoy trabajando ahí, cada vez más, entonces esos continuos no son uniformemente arcoconexos. Entonces resulta que si un continuo es selectible, entonces no puede tener arcos muy grandes, ¿vale? Entonces, eso me dice que si es selectible, entonces X tiene que ser un dendroide uniformemente arcoconexo. Se me fue la señal. Espérenme tantito. Ok. Se me fue la señal. Ya me está haciendo de las suyas esto. Ok.
Ok, ¿ya se ve? Quedó un poco abajo, como un poco abajo la diapositiva, no se ve completa. Ok, ahí, ¿verdad? Sí, Entonces les decía que al final que algo es selectible, si algo es selectible, un dendroide selectible, entonces es uniformemente arcoconectado. Es decir, no puede tener arcos no puede tener arcos muy grandes. Entonces, eh, esa es otra propiedad importante es otra propiedad suficiente para que una cosa sea selectible. Y bueno, ya les mostré un dendroide que no es selectible bajo las ideas de tener arcos así como muy grandes, ¿no? Entonces, otra parte, ya pasando a otra parte, otro, como otra línea que se ha estado manejando en esta parte de selectividad es como de determinar como que qué tipo de funciones preservan la selectividad. En este caso, pues, en donde se ha enfocado uno es en las funciones confluentes. Y y entonces tenemos esa pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de funciones confluentes preservan selectividad o no la preservan, ¿no? Ya sea entre dendroides o entre abanicos. Entonces déjenme presentarles algunos, ya para terminar, algunas respuestas que tenemos sobre este tipo de cosas, ¿no? Entonces, antes déjenme definirles bien qué es una función confluente una función entre dos continuos, que su proyectiva es confluente si cada que yo me tomo un subcontinuo del contradominio, cada componente de la imagen inversa de ese continuo que su imagen tiene que ser K. Una función es monótona si para cada conexo del contradominio su imagen inversa es conexa y es abierta si esencialmente lo que decimos, ¿no? Manda conjuntos abiertos en conjuntos abiertos en el contradominio. Entonces se sabe que toda función monótona o abierta es una función confluente, ¿no? Entonces al final, trabajando con funciones confluentes monótonas y abiertas, estamos trabajando con la misma con el mismo tipo de funciones confluentes. Obviamente no toda función monótona es abierta, ni toda función abierta es monótona. Entonces por eso que se trabajan también de manera independientes. Y entonces, pues tenemos los siguientes resultados. Tenemos que si la imagen monótona de un dendroide selectible, no es selectible. Y el ejemplo, que se tiene es más o menos así. Pensar en un abanico con dobleces más o menos así. Tenemos una sucesión de esas cosas verdes que anda convergiendo, en donde estos arquitos que estoy marcando aquí, convergen a un arquito aquí, vamos a llamarle A, B. Entonces la función que voy a definir de ese conjunto a otro espacio es como agarrarme el espacio de identificación en donde identifico el arco A, B, lo hago un solo puntito. Y entonces eso va a ser topológicamente equivalente o homomorfo a una cosa así. Es a lo que nosotros llamamos la chafaldrana. Entonces su imagen sería un espacio de ese estilo. Entonces se puede probar que el espacio de la izquierda sí es selectible y el espacio de la derecha no es selectible porque no tiene la propiedad de intersección doblada. Entonces, en este sentido, tendremos un continuo o un dendroide, en este caso un abanico, todavía más sencillo, un abanico selectible cuya imagen monótona no es un conjunto, no es un espacio selectivo. ¿Vale? Entonces, este resultado lo dio Mascoviet en uno de sus artículos. Tenemos otro, en algún momento se había también preguntado que si la imagen abierta y ligera de un dendroide selectible es selectible.
Se supone que Mascovia en su artículo dio un ejemplo, pero hasta donde yo sé, Verónica Martínez de la Vega, junto con uno de sus estudiantes, probó que el ejemplo que da Mascovia no es el adecuado. Y él prueba, él en su prueba, pues da una selección para el dominio. Y ellos me parece que dicen que el problema está en que el espacio, el dominio no es selectivo. Entonces déjenme nada más presentarles rápido cuál era el ejemplo que, que ellos, que ellos dieron. ¿Sí se ve? Ya no se ve. Otra vez volví a desconectar. ¿Sí se ve? Ya no se ve. Sí se ve que te desconecta. Pero ya no se ve la presentación, ¿verdad? No, no, se desconectó. Entonces, espérame. Es que anda fallando La la red, red para variar. para variar. Sí. Ok, creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya. Y entonces les decía que el ejemplo se construye más o menos así. Piensa uno en una cruz. Entonces piensa uno en dos sucesiones de arcos que le van convergiendo a la parte de la cruz así por arriba. Y a la parte de la cruz de abajo le van convergiendo así. Una cosa así. Entonces ahí tenemos sucesiones de arcos morados, sucesiones de arcos verdes que convergen a toda la cruz, pero por partes. Entonces, Mascovia prueba que ese dendroide es selectible, pero según esto, Verónica con uno de sus estudiantes dicen que no, que esa cosa no es selectible, y entonces, por lo tanto, la función que dan ellos sí resulta ser una función abierta y ligera, pero no cumple con los requerimientos, puesto que desde el principio no se sabe si este espacio es selectible o no es selectible. Pero bueno, nosotros en alguno de nuestros estudios, pues vimos que sí se puede dar un ejemplo de uno que sí es selectible a uno que no es selectivo. Entonces, por eso lo dejo para alguno de estos puntos que voy a ver aquí. Entonces, otra parte, yo en mi tesis también de doctorado di un ejemplo de un dendroide que no es selectible, una función confluente y ligera, a un dendroide que sí es selectible. Y el ejemplo es más o menos así. ¿Piensan ustedes en un F omega? Y a ese F omega, a la patita más grande, le hacen converger como un abanico armónico, más o menos así. Y pero al F omega, piensen eso morado como en R3, o sea, fuera del plano, que no, por lo que voy a dibujar ahorita. Y al F omega le hacemos converger arcos como de este estilo.
arcos más o menos así. Y entonces se puede probar que este no es selectible. Se puede probar que no es selectible porque no tiene la propiedad de intersección doblada. Es decir, por ahí hay dobleces que van en una dirección y hay dobleces que van en otra dirección para un continuo aislado. No sé si en algún momento se puede apreciar, pero bueno. Se puede probar que ese no es selectible y se puede dar una función confluente y ligera a este espacio. Es manejar a un F omega y a ese hacerle converger arquitos como el que puse anteriormente. Entonces, Janus Haratonic en algunos de sus artículos probó que sí es selectible. Entonces, en ese caso tenemos un conjunto, un dendroide que no es selectible, cuya imagen confluente y ligera es selectible. ¿Vale? Después, se puede dar un ejemplo de uno que es selectible y que su imagen bajo una función confluente y ligera. Y el ejemplo, como el caballito de batalla con el que estuve yo trabajando mucho, y que se ve que uno no se puede deshacer de ese si uno quiere ir con este análisis, es pensar otra vez en el F omega y en ese que probó Janus Haratonic, que es selectible. Entonces, pensar así, con una sucesión de arcos que van saliendo de ahí del vértice. Es algo que sí es selectible y se puede dar una función de identificación, algo que es homeomorfo a este espacio. Entonces, igual tenemos una F omega, y entonces lo que voy a hacer es, de alguna manera, es como identificar en el conjunto imagen, es como identificar ese arco que estoy remarcando con este otro arco, con el segundo arquito. Eso los voy a identificar, entonces como punto por punto. Voy a ir como pegando estos dos puntos de tal manera que agote los dos arcos como bajo esa asignación. Y entonces al final, pues voy a tener, en la identificación voy a tener aquí un arquito aquí. Y entonces la sucesión de arcos, como solamente voy a trabajar con esa parte, la sucesión de arcos de los morados que tengo ahí, pues ahora van a seguir como este caminito bajo la asignación. Entonces van a ir como con estos dobleces. Entonces ya tener esos dobleces que van hacia arriba y hacia abajo para ese arco azul que remarque, pues eso me va a permitir que el dendroide o el abanico de la derecha no sea un dendroide selectible. Entonces en este caso tendría un abanico selectible, una función confluente y ligera, y que va a dar a un abanico que no es selectible. Entonces también con esto estaríamos como viendo un ejemplo de esta parte. Y otro es que si yo tengo aquí está, a ver qué está. Esperen un tantito, que aquí puse dos a la vez. Fíjense en el número 5. Es dar un abanico que no es selectible, una función abierta y ligera. Como en 4 la función confluente no necesariamente es abierta, entonces ahora dimos una función abierta y ligera de uno selectible a algo que sí sea selectible. Y entonces el ejemplo para este número 5 es como considerar, déjenme como trabajar esto como en R3. Aquí es como se va a ver un poquito más. Y entonces, como en la parte del plano, en el primer plano, en el plano XY, pues voy a trabajar igual con una copia de esos continuos que he estado trabajando al principio, como una copia del F omega, así, y haciéndole converger arquitos así de esa manera, ¿no? Entonces, ¿por qué dibujé ese plano? Porque voy a trabajar así como con un librito
como si tuviera un librito, como si tuviera un cuaderno en este sentido. A ver si logro transmitir un poquito la idea de lo que estoy diciendo. Entonces voy a trabajar como con planos así. Espero que se vea. Que le convergen al plano XY. Y entonces, ya no voy a dibujar ahí lo que sigue, pero en cada uno de esos planitos que estoy dibujando ahí, le voy a dibujar una copia de ese F omega que le convergen esos arcos. Entonces, una vez que yo hago eso, tendría yo como un cuadernito de puras copias de esos F omegas con esos arcos. Entonces, se puede probar ahí que ese en particular no es selectible, porque va a tener así dobleces que van hacia un lado y dobleces que van hacia el otro. Y entonces, pero puedo dar una función ligera a a este que ya nos probó que era selectible. Entonces, realmente la función que doy es como cerrar el cuaderno, ¿no? Es como aplastar todos al plano XY. Eso me resulta ser una función abierta y ligera que me da este espacio que estoy marcando ahí. Y entonces, este sí es selectible, el dominio no es selectible, el contradominio es selectible, y la función que tengo ahí es abierta y ligera. Y finalmente, ya para terminar esta plática, finalmente voy a dar un abanico que es selectible, lo hicimos con Leonardo Juárez Villa, de un abanico que es selectible, el contradominio no es selectible, y dar una función abierta y ligera entre ellos, ¿no? Y entonces, el ejemplo es más o menos como sigue. Deshacerme de esto. Y el ejemplo es más o menos así. Sigo como con mi caballito de batalla. Entonces ahora voy a fijarme en una cosa así. Entonces voy a dibujar aquí un F omega. Y del otro lado es como una copia de igual, así, en ese sentido. Entonces, voy a tener ahí como dos copias de F omega encontrándose en el vértice. Y una vez que tomo eso, ahora le voy a hacer converger este tipo de arcos. Entonces, por la derecha le hago converger arcos así. ¿Sale? Y por la izquierda le voy a hacer converger arcos de esta manera. Entonces probamos nosotros que ese dendroide, ese abanico en particular, es un abanico selectible. Y entonces la función abierta y ligera que voy a determinar, me va a dar un continuo de la siguiente manera. Su imagen va a ser homeomorfa, algo así. Entonces, es como pensar ahora en la mitad de lo que dibujé anteriormente. Y bajo una identificación ahí adecuada, es como agarrarse la parte roja de lo izquierdo, de lo que tengo en la parte izquierda, la parte roja, y pegarla con la parte derecha. Y entonces, cuando yo hago ese pegado, lo que me queda en la parte derecha es solamente eso rojo que dibujé, ahora sí que dibujé a la derecha. Y como las otras cosas no las identifiqué, pues las dejé igualitas. Y entonces eso, de manera equivalente, me da algo que tiene dobleces como de este estilo. Entonces, tendría como dobleces más o menos así. Si no estoy haciendo malas cosas. Y entonces,
tanto los morados como los verdes van a tener esos mismos dobleces. Entonces, esos los voy a tener también aquí. Entonces, aquí a lo mejor estoy encimando un poquito las cosas, ¿no? Pero los verdes y los morados van a tener esos mismos dobleces. Y entonces se puede probar que no tiene la propiedad de intersección doblada, el de la derecha, y por lo tanto resulta que no es selectivo. Y bajo esa función de identificación, se puede probar que esa función es abierta y ligera, y entonces tendría una función abierta y ligera de un selectible a un no selectible. Y y en cierta manera, pues esto como que responde a la primera pregunta esa que había hecho Mascoviak, ese ejemplo que Mascoviak había definido para dendroides así en general, que no resultó ser cierto. Pues esto de alguna manera también responde a esa inquietud, ¿no? Nada más que aquí el ejemplo lo hace de manera importante, de manera particular, porque estamos trabajando no en dendroides. Lo que él dibujó en su momento era un dendroide, en esta parte lo que estamos dibujando es un abanico. Y con esto pues daría fin daría fin a mi plática. Muchas gracias. Gracias a ti, Félix. ¿Alguna pregunta para el profesor Félix? Yo tengo una, bueno, en lo que los demás se animan. A ver, espérame, déjame. Ya me quité. Ok. Es sobre la definición. O sea, se le pide que S de A pertenezca a A. Ajá. Hay algunas funciones como la de T de Jones, ¿no? Que a cada continuo le asignas otro más grande. Ajá. Se Ajá. podría pensar en una selección, pero no S de A perteneciendo a A, sino que pertenezca a T de A. ¿Eso tendría sentido o no? Que S de A, la función pertenezca al T de A. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, nada más que pues ya no serían como de este estilo, ¿no? Pero al final es como una función de selección, ¿no? Una Entonces función yo de creo que selección, sí. pero ya no propiamente en A, sino Ajá. Ya no propiamente nada, pero sí en algo que creció. en algo que creció. Al final estaría uno trabajando como en. Es que no recuerdo si con la función de T de Jones el conjunto debe de pertenecer precisamente a la imagen de la T. ¿No, Sí, verdad? el A es un Sí. subconjunto del TDA, sí. Ah, ok. Entonces, Sí, sí tiene sí, al chance. final, al final pues sigues teniendo chance como que la selección siga estando ahí en el mismo continuo, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, si es selectible en esta definición, pues va a ser selectible, digamos T selectible, ¿no? Si le ponemos ahí. Ujú, ujú, Entonces ahí a lo mejor. ujú. Lo que sí es que ya no sería imagen, el X no sería imagen continua del C de X, por ejemplo. Ajá, Ya, entonces ahí quién sabe qué propiedades que habría que tener sí, X, ¿no? Porque el barco conexo se hereda, ¿no? Ya quizás si vas a trabajar en sí, Android precisamente. sí, también ya no sé si salga unicoherente tampoco. Ujú, Bueno, ahí habría que. Bueno, en el caso de la circunferencia, la T, en caso de los continuos localmente conexos, de hecho posindéticos, ¿no? La ujú, T es la identidad. ujú, Ahí pues no cambia nada. Por ser la identidad. No ujú. hay que preguntarse en dónde no. En dónde no. Bueno, pues a lo mejor ahí hay igual un Pues a lo mejor campito podría uno trabajar tantito con eso, a ver si tiene un poco de de sentido, jugo. ¿no? En trabajar ahí.
Ujú. Algo, De hecho, algo de- de hecho, en esta parte de selecciones, pues todavía sigue abierto el rollo de, de, de ver si algo es selectible, ¿no? Bajo qué condiciones algo es selectible. Porque aún ni juntando las dos propiedades de propiedad de intersección doblada con ser uniformemente conexo, ni las dos juntas implican que sea selectible, ¿no? ok. Entonces todavía esta parte está abierta. Ya no sé si todavía la gente esté trabajando esta parte, pero todavía está abierto clasificar a los tendroides selectibles, ¿no? Ok, a lo mejor vamos a pensar en entrarle por ahí con algún Ujú. estudiante de maestría o doctorado. O de licenciatura, si es Ah, también. ok, Claro, pues gracias Félix por la respuesta. ¿Alguna pregunta más para el profe Félix? Parece que no. ok. Bueno, bueno pues